Muy buenos días, amados hermanos. Buenos días, hermanos. Quiero dar gracias a Dios en esta mañana infinitamente pueden sentarse, por favor. Gracias. Por el enorme privilegio que Dios me da siempre. Quiero agradecer a esta iglesia, la cual ha sido parte de nuestro sostenimiento y lo sigue siendo. Estoy muy agradecido a Dios por cada uno de ustedes, por sus oraciones, también por su participación con nosotros en el ministerio del lugar de donde venimos. La Iglesia Evangélica Bautista, la Nueva Jerusalén, extiende un fraterno amor a cada uno de ustedes y saluda en el nombre del Señor. Saludos para cada uno de la Iglesia Evangélica Bautista Las Flores. Así es que esos han sido los saludos desde allá, San Luis, Río Napo. Está bien cerquita, hermanos. De aquí vas en avión, después en lancha, después en bote y ahí ya llegamos ya. Está cerquita. Quiero agradecer, hermanos, una vez más por este tiempo que me dan para poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Llegaba yo recién nomás y parece que el virus de acá es diferente al virus de Iquitos, ¿no? Me ha chocado un poco y si ustedes pueden escucharme, bueno, ya mi voz es un poco ronca, ¿no? Pero ahora estoy también agripado y parece que casa encontramos, cuando la casa está deshabitado, encuentras bien bonito, ¿no? Hemos encontrado todo un caos lleno de polvo y eso ha contribuido para un poco, hermanos, de la descongestión nasal. Parece que nos ha afectado a mi hijo y también mi esposa. Estamos así bastante con alergia y espero me puedan escuchar bien para lo que quiero exponer en esta mañana. El pastor me llamó, apenas sabía que iba a llegar a Lima y ya me dijo, predique el domingo. Amén, pastor. Siempre nosotros decimos, y ustedes han escuchado muchas veces, que para predicar y para comer no se hace de rogar, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es la comida espiritual que nosotros compartimos y me ha pedido que comparta acerca del tema que están llevando ya ustedes como todos los años, y hay un énfasis en cada mes, y este mes me ha comentado y también ya me enviaron el rol de temas de todo el año: Cristo el Santo. Y créanme, hermanos, que para mí ha sido un tema bastante muy no difícil en el sentido de las enseñanzas que ya nosotros tenemos, pero ha sido un tiempo donde también me haga reflexionar a mí y creo que a ustedes también, porque parece hoy en día como que se ha perdido esa vida de santidad a la cual hemos sido llamados. Y quiero que por favor me acompañen a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 13 hasta el 16. La primera epístola universal del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versículo 13. Todavía mi esposa está trabajando para limpiar un poco lo pendiente y es por eso que no me está acompañando en esta mañana. Posteriormente ya vamos a estar aquí juntos con mi esposa y mi pequeño Yannick, que es bien tranquilito, ya lo van a conocer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, la palabra de Dios dice así, me acompañan por favor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Por el contrario, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.
¿Qué les parece si oramos? Bendito y soberano Dios, en esta mañana con mucha reverencia nos presentamos delante de ti, agradecidos, oh Dios, por la obra redentora y el acceso que Cristo Jesús nos dio para poder llegar a tu presencia. Gracias por mis hermanos, por su perseverancia en el servicio a ti. Gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado para poder dedicar este maravilloso tiempo de alabarte, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Pero gracias por la oportunidad también que nos das de poder adorarte con la exposición de tu bendita palabra. Señor, no queremos que esto rompa ese deseo con el que nosotros venimos, porque siempre tratamos de cumplir estos dos propósitos. Lo que nosotros damos cuando te alabamos, pero lo que nosotros recibimos cuando escuchamos la predicación de tu palabra. Señor, queremos que cumplan estas dos funciones, este culto, este servicio a ti. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Como les decía, para mí fue todo un reto el tiempo en el que el pastor me dijo para traer este tema, porque lo primero que yo pude hacer es analizar mi vida, cómo es que yo me estoy conduciendo. Cristo, el Santo, es el énfasis del mes. Y ahora, ¿cómo eso podemos nosotros aplicar a nuestras vidas en las iglesias locales? Y me puse a hacer algunas preguntas y dentro de ellas, quizá es la que voy a responder en esta mañana usando la palabra de Dios para que sea ella la que responde a este interrogante. Es qué hacer, hermanos, qué es lo que tú y yo debemos hacer para saber si estamos por lo menos encaminados hacia la santidad. Porque recuerden que cuando hablamos acerca de la santidad, hay una santidad posicional y una santidad progresiva. La santidad posicional es en el momento que tú has depositado tu confianza en Dios, has creído en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal. Tú has sido no solamente justificado, declarado inocente, sino también santo. Y de allí cuando el apóstol Pablo y Juan y Pedro también escribe a los santos de tal lugar, ¿verdad? No es que ellos hayan logrado ya una santidad progresiva, perfecta, al ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay todo una labor, un trabajo que cada uno como creyente debe desarrollarlo. Y esto es de todos los días. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos, hermanos, algunas cosas que tú y yo debemos hacer para por lo menos estar encaminados hacia la santidad, hacia nuestro ejemplo que es el Señor Jesucristo. Pablo, algún momento él va a decir: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y eso tiene que ver no solamente con una área, una parte de nuestra conducta, de nuestra vivencia aquí en el mundo, es completo. Dice aquí, por tanto, debemos pensar un poquito en el versículo 13 de que ha estado hablando el apóstol Pedro, porque es la continuación de una enseñanza que él está dando. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que está hablando Pedro, perdón. Vamos a ver el versículo 3 un momento. El contexto del texto nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué significa esto? Un nuevo nacimiento, ¿verdad? Esto se conoce como el nuevo nacimiento. Ahora, Él nos hizo renacer en su misericordia para propósito, para una esperanza viva, ¿no? Para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Dice ahí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, segundo propósito, para una herencia, para algo que nosotros vamos a recibir posteriormente, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros. Ahora, cuando nosotros vemos en el versículo 13, dice, por tanto, teniendo en cuenta que tenemos una esperanza viva para el futuro, para el día de nuestro Señor Jesucristo, hay algo que tenemos que hacer, ¿sí? No esperamos pasivamente, inactivamente. Nuestra esperanza es viva, está en actividad, está ocupada. Y dice el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, pensemos un momento, ¿por qué Pedro está usando este término de ceñir los lomos? Obviamente está hablando en un contexto diferente, no es nuestro caso, no es nuestra realidad. El atuendo que ellos vestían en aquel entonces eran vestimentas largas, túnicas, que cuando estaban ellos sueltos, quizás sin mucha actividad, alguna labor, estar en familia, estaban con todos los vestimentos extendidos y no había quizá una actividad de correr, entonces podían estar así. Pero la figura que él usa no es para nuestro vestimenta, es para la mente. Dice allí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo se aplica esto para nuestro contexto y para nuestra realidad? Porque no estamos hablando de vestimenta. Bueno, nosotros usamos nuestra corbatita acá. Bueno, en el lugar que nosotros estábamos no usan corbatas por lo mismo del contexto, es diferente. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es, así como estos hombres de esos tiempos para el desarrollo de alguna actividad se ceñían los lomos, las ropas se tenían que juntar para que ellos puedan desarrollar sus trabajos, algunas veces para salir a las guerras también, porque recuerdan que Pedro está escribiendo a los expatriados, a los que están dispersos, creyentes en el Ponto, en Galacia, en Capadocia y en diferentes lugares. Entonces, cuando nosotros vemos que aquí Pedro está diciendo ceñid los lomos, es la misma figura que nosotros tenemos que hacer. Así como ellos se ceñían sus vestimentas y se ataban con la correa de cuero y bien fijados para que no les estorbe y puedan desarrollar sus actividades, de esa misma manera nosotros tenemos que ceñir, amarrar, atar los pensamientos. En primer lugar, ¿qué hacer para saber si estamos encaminados hacia la santidad? Atar nuestros pensamientos, que todos los días lucha contra nosotros mismos, ¿no? Estamos viviendo un tiempo bastante difícil donde en esta pandemia, hermanos, así como ha disminuido varias empresas, quizás varios han quedado sin trabajos, también muchas oportunidades se han generado para que estaban ahí guardaditos, que dominan la tecnología y todo esto. Ellos han surgido, han empezado a crecer y ha generado esto en las iglesias, de cierta manera, una distracción y un obstáculo. Y si nosotros no tenemos claro hacia dónde nos conducimos, cuál es nuestra esperanza que tenemos en el futuro, es muy probable, hermanos, que nos vayamos a desviar, nos vayamos a distraer y no vamos a estar nosotros esperando al Señor Jesucristo en gloria para el día que Él venga. Dice, voy a leer el versículo 13 hasta la última parte. Dice allí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esperad, esta espera, hermanos, no es una espera pasiva, bueno, ya que venga el Señor, ¿no? Obviamente, esta gracia del que Pedro está hablando no tiene que ver con la gracia redentora, porque ya Él vino, el Señor Jesucristo, y ha sido crucificado, sepultado, Él ha resucitado y ascendió y está en la diestra de Dios. Esperamos nosotros esta gracia, pero esto tiene que ver con nuestra glorificación, con el arrebatamiento, con el rapto de la iglesia, ¿ya? Y esperad por completo, dice, en la gracia que se os traerá, está en futuro, ¿no? Cuando Jesucristo sea
manifestado, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para saber si estamos siendo encaminados, estamos conduciéndonos hacia la santidad, es atar nuestros pensamientos, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Miren por favor un momento, primera de Juan, capítulo 3. El evangelio, no es el evangelio, es la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice allí: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, esto tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Lo que nosotros sabemos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque seremos glorificados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, como Pablo dice a los Corintios, ¿no? Dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza viva en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Volvamos por favor a primera de Pedro. Lo que vemos, hermanos, es que esta esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza muerta, inactiva, es una esperanza viva. Pero hay algo que tú y yo debemos estar haciendo. Y lo que Pedro está diciendo en primer lugar es que debemos atar nuestros pensamientos, que no nos distraiga, que no nos obstaculice, que no nos estorbe, que no nos enreden en nuestros pensamientos con lo que este mundo hoy nos está planteando. Así como anteriormente, puedo recordar cuando todavía estaba en el seminario, varios hermanos y hermanas jóvenes, señoritas, estaban con esa pasión y deseo de dedicar su vida al ministerio, al servicio a Dios y salir como misioneros tal vez. Hermanos, se ha apagado esto. Se han involucrado, se han enredado en las cosas de este mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. No debemos amoldarnos a este sistema de vida. Debemos saber que nuestra esperanza es viva y debemos estar haciendo algo, no enredarnos en cosas que nos distraen, nos obstaculizan. ¿Qué más dice Pedro? Versículo 13, la última parte dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En primer lugar, no tenemos nosotros, hermanos, que distraernos con estas cosas. Debemos atar los pensamientos. En segundo lugar, debemos ser sobrios, mantenernos enfocados, mantener nuestros pensamientos, hermanos, bien claro. O sea, no tenemos nosotros ni siquiera que rompernos tanto la cabeza, solo leer y meditar la palabra de Dios y sabremos lo que tenemos que hacer. De hecho, los pastores, los misioneros y los que están aquí enseñando la palabra de Dios, hay una responsabilidad, pero, hermanos, tú y yo somos responsables principales personalmente a que podamos ocuparnos en estas cosas. Y ser sobrios, hermanos, es ser una persona estable, balanceada en su sano juicio. O sea, nosotros no estamos distraídos, no somos de repente inconstantes. Sabemos lo que somos, porque dice la palabra de aquí, lo que acabamos de leer en Juan, ahora somos hijos de Dios. Eso es nuestro actual. Pero no somos todavía lo que vamos a ser, semejantes al Hijo de Dios. Eso es nuestro futuro y eso esperamos. Pero los que tenemos esa esperanza, ¿qué hacemos? Nos purificamos cada día nosotros. Y lo que aquí Pedro está diciendo, hermanos, es que esta esperanza que nosotros tenemos, esta espera no es inactiva. Debemos estar nosotros haciendo cosas
para que no nos distraigamos y podamos nosotros alejarnos y perder lo que la voluntad de Dios es, nuestra santificación. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, aquí que Pedro está diciendo, dice allí, sed sobrios, tiene la idea de mantenerse enfocados en esta esperanza. Perdón. ¿Qué más? Versículo 14. Versículo 14 dice allí, es interesante que aquí no es opcional la obediencia, ¿no? Pedro lo da por sentado, que nosotros deberíamos ser hijos obedientes, ¿verdad? Ahora, dice allí en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando no sabíamos, cuando no conocíamos, cuando no teníamos la verdad de la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos, hermanos, la verdad, tenemos este manual de vida, tenemos este hermoso manual que nos conduce hacia la verdad. Pero aquí hay algo que nosotros debemos considerar, que todavía tenemos 3 enemigos, ¿no? ¿Cuál es el primer enemigo para usted, hermano? El hermano no es, el vecino tampoco, por si acaso, ¿ya? Nosotros mismos, nuestra carne, el mundo, Satanás vamos a poner al último, ¿ya? Porque a veces ni siquiera interfiere y ya nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque de acá sale todo, ¿no? Entonces, nuestro primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. No necesitamos ni siquiera ver a nuestro costado, al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, no. Tenemos, hermanos, como hijos obedientes, no conformarnos, no amoldarnos a los deseos de la carne que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Veamos por favor un momento Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles eran esos deseos, no? ¿Cuáles son esa manifestación que hay en la carne? Gálatas 5, del versículo, vamos a leer desde el versículo 16 al 21. Dice ahí la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea, por nada del mundo podemos nosotros reunirlos. No hay compatibilidad, son totalmente opuestos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué dice? Lo que quisierais. O sea, quiere decir que nosotros, hermanos, hemos sido llamados a vivir en santidad para ya no hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que renunciar a nuestros gustos, a nuestros estilos de vida. Si vaya que muchos nos hemos convertido de adultos, ¿no? Y qué difícil, hermanos, es tener una vida en santidad progresiva cuando tenemos arrastrando toda una serie de hábitos pecaminosos que arrastramos muchas veces del pasado y queremos todavía hacerlo vivir, ¿no? Cuando hemos muerto al pecado y debería ser cosa del pasado, pero no es así, porque todavía luchamos. Pablo dice: miserable de mí, lo que yo quiero hacer eso no hago, lo que yo odio, lo que yo aborrezco, eso hago. ¿Y qué es lo que la prueba? Que hay una ley, ¿no? Y esa ley es ¿dónde? La carne, ¿sí? La ley de la gravedad es que si yo suelto este objeto se va a caer, ¿no? O se detiene al aire. Ahora, la ley del pecado es que aunque tú no cometas ningún pecado, tu propia carne ya es pecado, ¿sí? Entonces, por más que querramos, hermanos, vamos a seguir lidiando contra nosotros mismos. Dice allí en el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera, una serie de pecados más
que muchas veces, hermanos, quizá hayan sido parte de nuestro pasado, pero que ahora, como hijos de Dios, ya no debemos tratar de arrastrarlos y llevarlos hacia allá, porque nosotros tenemos algo claro, algo definido, que es nuestra esperanza viva, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan ese día del Señor? Amén. Ahora, si todos esperamos eso, ¿cómo esperamos ese día? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos ocupados en el servicio? ¿Estamos nosotros, hermanos, atando nuestros pensamientos para no enredarnos en las cosas de este mundo que nos distraen muchas veces y nos hacen perder el enfoque, y después nos sentimos en una encrucijada, en un laberinto? Pero yo entré un poquito, pero ahora yo no puedo salir porque ahora encuentro otras cosas. Y muchas veces eso, hermanos, hace a que prolongue más el tiempo y tu vida como creyente, como hijo de Dios, siga permaneciendo igual. Y nosotros estamos llamados, hermanos, para ser santos. ¿Y saben lo que esto significa, hermanos? En primer lugar, antes de que avance a lo que la santidad es, aquí concretamente, en versículo 14 hasta el 16, en primer lugar, nosotros estamos llamados a ser hijos obedientes. No es una opción. No es que si puedo o si tú puedes. Debemos obedecer, porque el quien nos ha salvado, hermanos, es el soberano. Él es santo, y porque Él es santo, nosotros debemos buscar y esforzarnos en vivir en santidad. Entonces, esto de ser hijos obedientes, hermanos, implica a no conformarnos a nuestros deseos pasados. Ya no tenemos por qué nosotros tratar de arrastrar estos hábitos pecaminosos a nuestra vida presente, porque ahora somos hijos de Dios. Y aún cuando no se haya manifestado todavía lo futuro, nuestra glorificación, porque eso se va a dar el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nosotros tenemos una esperanza viva. Y si nosotros esperamos en ella, debemos purificarnos a sí mismos. Ahora, la segunda parte que nosotros debemos hacer, lo que sí tenemos que hacer, es ser santos. Dice allí en el versículo 15, si no, por el contrario, o sea, yo no me conformo, yo no me amoldo al estilo de vida de mi pasado antes de conocer a Dios, antes de conocer la Biblia, antes de conocer estas enseñanzas. No debo hacer eso como hijo obediente. Por el contrario, dice, si no, contraste, como aquel que os llamó es santo. Sed, esta palabrita es un imperativo, ¿no? Es un mandamiento. Sed también vosotros santos en alguna manera de vivir. Así dice, hermanos, no. En toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. Y hermanos, créanme que cuando llegamos aquí, esta tiene que ver con una vida consagrada, con una vida entregada a Dios. Y esto era la que más me llevaba a la reflexión. ¿Realmente yo tengo una vida consagrada a Dios? Y tengo la autoridad moral para desde un púlpito compartir con mis hermanos. Hermanos, yo encontraba algunas veces respuesta mientras meditaba en esta porción, que algunas veces todavía fallo. Y aún estoy en ese progreso, en ese camino progresivo de santificación. Y aún cuando yo lo sé, y aún cuando es un mandamiento, y aún cuando la palabra de Dios debe ser como hijos obedientes que debemos conducirnos, todavía hay cosas, hermanos, que nos impiden tener una vida consagrada a Dios. No crean que para mí es fácil, y lo sé, que ustedes también tienen sus luchas, como cada uno de cada hijo de Dios, creyente, pastores, misioneros, quien fuera, hermanos. Estamos en esa lucha y estamos esforzándonos para tener
una vida consagrada a Dios, porque dice allí, y como versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No es opcional. La santidad, hermanos, no es una opción. Bueno, si es que yo puedo, si es que me queda tiempo, voy a buscar consagrar mi vida a Dios. Si es que me alcanza el tiempo, voy a servir a Dios. No, hermanos, tenemos que estar ocupados en el ministerio, en los ministerios. Aquí hay muchos, ¿no? Nosotros solo teníamos 4 ministerios en la Nueva Jerusalén, de donde yo vengo, por lo mismo que los miembros de la iglesia también son menos. Los comprometidos son menos. Y trabajamos y nos esforzamos para que cada día podamos crecer, no solamente espiritualmente, sino también congregacionalmente. Y hermanos, créanme que aun cuando parezca que somos varios, todavía hay muchas luchas con las cuales lidiamos todos los días que nos impiden tener una vida consagrada a Dios. Sed santos, hermanos, no solamente es tener una vida consagrada, sino una vida apartada para el servicio de Dios. En el momento de tu salvación, Dios te apartó de las tinieblas y te puso en la luz para que tú sepas cómo y por dónde debes conducirte. Y esto lo encontramos, hermanos, no en la calle, no en la academia, en la universidad, no encontramos en los hermanos, las encontramos en la palabra de Dios. El Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es la que debe conducirnos, esta es la que debe guiarnos. Hermanos, nosotros si nos aportamos de tener una vida consagrada a Dios, no vamos a poder conducirnos. Necesitamos, hermanos, apartarnos de toda contaminación, de todo mal, porque para eso el Señor nos ha salvado, para ser santos, para vivir en claridad, para vivir en pureza, para vivir en obediencia, para vivir, hermanos. Yo no sé cuál es tu vida devocional, por ejemplo. Nuestra vida devocional debe reflejar en nuestra conducta, porque a veces podemos esperar y quizá nos hemos acostumbrado a los servicios que llevamos en la iglesia, pero después llegando a casa, cuando estamos en el camino, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el estudio, ¿cuál es tu vida con Dios? ¿Cómo estás delante del Señor? Porque una vida en santidad debe reflejar en todos los lugares, hermanos, y en todas las áreas de nuestras vidas como santos. Y esto significa apartado de todo mal, apartado de todo pecado. Y créanme, hermanos, que no es fácil. Es todo un trabajo y dura toda la vida. Debemos buscar ser santos en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Hacer lo que Dios nos manda, hermanos, porque esa es su voluntad. Veamos por favor 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No solamente que hay un mandato, sino que la voluntad de Dios es que nosotros, hermanos, seamos santos. Busquemos andar en santidad. Quiere decir que hay un trabajo en ti y en mí, buscar conducirnos en santidad, porque eso agrada a Dios, porque esa es su voluntad, porque esa es lo que Él nos manda, y como hijos obedientes debemos ocuparnos en ella. Hermanos, qué difícil a veces es cuando nosotros pensamos en nuestro entorno, mantenernos en una vida santa. Cuando tú vas al trabajo y todos son inconversos, y las bromas y los juegos y las palabras que ellos hablan no son las que me edifican, no son las que yo quisiera escuchar. ¿Cómo quisiera estar todos los días en el templo con mis hermanos, no? Pero eso no hemos sido llamados. Nosotros somos llamados a ser sal y luz en este mundo. Y aun cuando este mundo se está pudriendo, la iglesia debe preservar, ¿no? Y aun cuando este mundo esté en tiniebla, hundiéndose desesperadamente, porque no tienen un rumbo, no tienen una esperanza viva como tú y yo tenemos,
nosotros estamos llamados a ser luz de este mundo. Y somos nosotros los que debemos influenciar en ellos. Y por eso debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para saber cómo podemos nosotros ser de influencia en cada una de estas personas. Es interesante que cuando hablamos de la santidad, hermanos, vamos a darnos cuenta que el Señor en el inicio, desde el libro de Génesis, el Apocalipsis, es bien interesante. En Génesis vemos en el inicio de todo, Dios ha construido un hermoso lugar santo, ¿no? El Edén. ¿Y cómo concluye el Apocalipsis? Con la Nueva Jerusalén, que también es un lugar santo. Hermanos, todos los días nosotros debemos recordar esto, que tenemos un Dios santo, santo, santo. Y todo lo que Él quiere es tu santidad, mi santidad. Por eso es que mucho vamos a ver, hermanos, que en toda la Biblia hace un grande énfasis en cuanto a la santidad. Yo quiero terminar este mensaje solamente haciéndote reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para saber si estamos encaminados hacia la santidad? Si es lo que Pedro está diciendo aquí, hemos atado nuestros pensamientos para no distraernos y estamos enfocados, estamos siendo ecuánimes, sobrios, estamos nosotros, hermanos, siendo creyentes, estables, firmes, no solamente cuando las cosas van bien, sino en cada momento y en cada circunstancia. Mantenernos enfocados nosotros en nuestros pensamientos, nuestra mente muy clara en todo lo que nosotros somos y en lo que hacemos y en lo que esperamos. Si estamos nosotros haciendo esto, estamos en buen camino. Pero créame que todo eso no es todavía. Hay cosas de nuestro pasado que siempre van a estar arrastrándonos, que siempre van a estar jalándonos y que siempre van a jalar para un lado, para el otro. Y es por eso que no tenemos que conformarnos a nuestros deseos pasados, ¿sí? Debemos ser hijos obedientes y esto debe reflejar, hermanos, en nuestra santidad, en nuestra vida consagrada. Esto significa, hermanos, que nosotros debemos estar apartados para dedicar nuestra vida al servicio a Dios. Si usted está haciendo esto, mi querido hermano y hermana, está en buen camino. No se aleje de ella, permanece, siga purificándose a sí mismo, como Juan dice. Y así estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que venga, hermanos, como dice el versículo 13, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que va a traer, hermanos, esta manifestación, ese cambio que va a haber en nosotros, en nuestras vidas, para ya no más luchas, ya no más, hermanos, vamos a tener que lidiar contra nosotros mismos, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados y solamente lo único que vamos a hacer es alabar y exaltar a nuestro Dios. Pero mientras estemos aquí, ocupémonos, hermanos, en lo que el Señor nos ha encomendado. Buscar ser hijos obedientes, vivir en santidad, consagrar nuestras vidas y ocuparnos en el servicio. Dios te ha dado dones y talento. Ocúpate allí, sirve a tu Dios. Y no importa, no busques excusas, no te enredes. Este mundo es bien confuso. Plantea cosas muy agradables a los ojos, pero ten cuidado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. No nos dejemos conducir por nuestro corazón. Es engañoso. Conduzcamos con la palabra de Dios, porque ella es la verdad y ella es la única que nos va a conducir bien. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Bendito y soberano Dios, en esta mañana vengo a ti para darte gracias. Gracias por mis hermanos, porque puedo recordar, Señor, a cada uno de ellos. Y gracias porque también has
incrementado, contribuido a esta tu iglesia, a muchas otras más personas, pero me da mucho gusto ver a mis hermanos y hermanas, ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes que siguen perseverando en tus caminos. No hay mayor gozo para mí el contemplar eso, porque eso, Señor, me muestra que han entendido y que tienen una esperanza viva. Y que, Señor, están buscando conducirse en obediencia a ti, andar en santidad, renunciando, Señor, a lo que antes nosotros éramos. Padre, muchas gracias. Yo te pido y te ruego para que permanezcan así siempre, que podamos perseverar hasta el día de Jesucristo. En medio de todo lo que nos toca vivir, no importa, Señor, si es crisis económica, no importa, Señor, si es pandemia, no importa, Señor, si es enfermedad, no importa cuál fuera la circunstancia más adversa y difícil que nos toca vivir, ayúdanos a permanecer fieles a ti y conducirnos en santidad. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mientras nosotros, Señor, buscamos tener una vida consagrada en santidad, Señor, podemos ocuparnos en estas buenas obras que tú nos enseñas en tu palabra. Pido y te ruego, Dios, por mis hermanos, para que tú los ayudes a que más allá, Señor, de las distracciones que este mundo plantea, tengan, Señor, una mente equilibrada y puedan saber que esa esperanza viva que nosotros tenemos, Señor, tiene que ser activa, esa espera del Señor Jesucristo que viene por su iglesia. Gracias, oh Dios, te damos en esta mañana. Bendice a esta congregación, bendice tu palabra, edifícanos con ella y ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Padre, gracias, una vez más te doy por todo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios los bendiga.